Y bueno, pues hoy nos toca hablar del libro de Malaquías. Ya es el último libro, hermanos, del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Hemos estado hablando de algunos profetas menores, algunos profetas mayores también nos ha tocado predicar para algún versículo de estos libros de los profetas de Jeremías, y otros, ¿verdad? Otros profetas menores. Bueno, Jeremías es un profeta mayor por la extensión de su mensaje, como decíamos la vez pasada. Y uno de los profetas menores, que es un mensaje corto, que veíamos era Oseas, ¿verdad? Amós, Jonás lo vimos también, pero no sé si se acuerdan cuando vimos Jonás hace ya tiempo. Y ahora estamos viendo Malaquías, es el libro que hoy vamos a ver. Entonces, la predicación lleva por título Una demanda celestial. Vamos a estar hablando de esto, hermanos. Una demanda de Dios o una demanda celestial. ¿Sí? Vamos a leer un versículo, hermanos, ahí en Malaquías 1:14. Ya me está dando frío, hermano. Es que aquí está el monte, ¿verdad? Para los que nos escuchan ahí en YouTube, estamos nosotros en el templo que estamos, ¿verdad? Es el patio de una casa acondicionado. Hay un techo de lámina, está un poco abierto por los costados, ¿verdad? Arriba de los tres muros de barda que hay. Y en la parte de atrás, en lugar de haber casas, hay un monte muy grande, como una especie de bosque o algo así, donde hay árboles y mucha hierba. Y en las noches acá, sobre todo en invierno, se pone bien frío, ¿verdad? Se pone algo frío. Entonces, como ahorita todavía no hace tanto frío, pues no prendemos calentadores. Pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor es nuestro abrigo, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor nos está abrigando en este momento con su palabra, con su presencia. Le voy a dar lectura, hermanos, ahí a Malaquías 1:14. Y dice así la palabra de Dios: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado este día más de vida, Señor. Por habernos permitido despertar. Por habernos permitido, Señor, llegar a este lugar de adoración. Gracias, bendito Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu que nos fue dado. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que mengue mi carne, a que mengue mi persona, Señor. Ayúdame, Señor, a que no piense en mí mismo, ni en mi capacidad, ni en nada, Señor, que pueda obstruir la bendición, Señor, de lo alto. Nada que no suba soberbia al corazón de tu siervo, Señor, y que únicamente haya el reconocimiento de que eres tú, Señor, quien hace todas las cosas. Sabemos que cuando esto sucede, Señor, cuando tú nos ayudas, tú nos das palabras, Señor, a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que en esta noche así lo hagas, Señor. Y sabemos por fe que lo harás porque tú eres fiel, Señor. Y apelamos a esa fidelidad que no puede contradecir a tu persona, Señor. Siempre serás fiel, siempre, Señor, por tu amor y misericordia. Nos ponemos en tus manos, bendito Señor,
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. La situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, hermanos, era que cuando habían ya salido del cautiverio, de haber estado en Babilonia y luego en el reino persa, estuvieron cautivos ahí en esos imperios, en esos reinos, mejor dicho, el pueblo de Israel, o más específicamente Judá y Benjamín. Una vez que regresan por el mandato de Ciro de que volvieran a edificar el templo y los muros de Jerusalén, la ciudad, que la levantaran otra vez, que la había sido quemada por el rey Nabucodonosor. Entonces el rey Ciro, movido a misericordia, movido en su corazón por el Señor, manda a los judíos a regresar para que emprendan esa misión de levantar ese templo, de levantar los muros de Jerusalén, esa hermosa ciudad del Señor. Y una vez que esto sucede, los primeros que fueron enviados por el rey Ciro ahí a la tierra prometida otra vez, ellos tuvieron dificultades porque hubo una contraposición, hubo obstrucción de parte de los que estaban ahí, que vivían y que se habían quedado en ese lugar, y de parte de las naciones vecinas o de los pueblos vecinos. Entonces llegaron, se opusieron y no pudieron terminar la obra. Después Dios levanta a otro hombre, ¿verdad? A Nehemías. Levanta a un hombre también. Bueno, Nehemías era un gobernador y copero del rey, ¿verdad? Del rey de Persia, Artajerjes. Y también levanta a Zorobabel, el Señor, levanta a Zorobabel, al sumo sacerdote Jesúa, levanta, así sucesivamente, levanta a varios hombres que se encargan de esta misión, a Esdras, el escriba. Todos estos hombres que lideraron el regreso a Jerusalén y el levantamiento o el nuevo levantamiento de esta ciudad del Señor, terminaron su obra. Pero el haber estado cautivos tanto tiempo, 70 años, imagínense, una generación de 70 años, y habiendo estado tanto tiempo ahí, pues en su corazón traían las costumbres de Persia, de Babilonia y de todos esos reinos que en los que habían ellos estado metidos. Entonces en los pecados que abundaban en el tiempo de Malaquías, que fue un poco después de que Nehemías, Esdras y todos estos hombres que les mencioné contribuyeron a hacer la obra del Señor. Y también, que no se nos pase mencionar a los profetas Ageo y Zacarías, que también vimos algo de ellos la vez pasada. Ellos, con esa misión que tenían, había pasado poquito tiempo después, y entonces sucede que el pueblo de Israel todavía traían esas costumbres, unos pecados que traían. Traían, por ejemplo, lo que le había pasado ahí en el libro de Nehemías, lo que le había pasado al pueblo de Israel o a Judá, que tenían mujeres extranjeras, que tenían mujeres que no eran de su pueblo, y estas mujeres adoraban otros dioses, y el Señor desde el libro de la ley les había dicho que no podían juntarse con
con mujeres extranjeras, porque ellas iban a hacer perder el corazón de ellos para que adoraran a sus dioses. Entonces era tan fuerte el arraigo de esas costumbres de idolatría, que si ellos se casaban con una mujer, ella no iba a dejar esa idolatría. Y el varón israelita pues iba a permitir, incluso no solamente iba a permitir, incluso iba a adorar también a esos ídolos. Entonces por eso Dios no quería que tuvieran mujeres extranjeras. Sin embargo ellos las tenían. Y una de las cosas que el pueblo de Israel tenía en ese momento era eso. Tenían mujeres todavía, aunque ya habían dejado masivamente sus mujeres, las habían dejado. Ahí en el libro de Nehemías está narrado este episodio. Todavía había hombres que tenían mujeres extranjeras. Y también ellos cometían idolatría y otros pecados. Pero el pecado más fuerte que tenían, y el pecado que Malaquías les demanda o les dice que tienen, es el pecado de quebrantar la ley de Dios, de olvidarse de la ley de Dios, o de pretender cumplirla pero a medias y de una forma como despreciando a Dios. Entonces esta es la demanda que Dios tiene contra su pueblo, es la demanda celestial de la que vamos a hablar. Y vamos a hablar de 4 cosas. La primera es de quién proviene la demanda. La segunda, en qué consiste esta demanda. La tercera cosa que quisiera, con ayuda del Señor, que viéramos es en qué ley está fundada la demanda. Y por último, hermanos, que Dios nos ayude en esta empresa tan grande, ¿verdad? A ver la gloria del Señor Jesucristo, porque el punto final que vamos a ver es un ejemplo de alguien que satisfizo completamente las demandas de Dios. Entonces vamos a iniciar con la ayuda del Señor. ¿De quién? Primeramente vamos a hablar de quién proviene la demanda. Si ustedes se fijan ahí en el versículo, hermanos, en el versículo 14, ya casi al final, dice: porque yo soy gran rey. Porque yo soy gran rey. O sea, esa demanda primeramente proviene de Dios mismo, porque Dios, su nombre significa yo soy. El nombre de Jehová, que está castellanizado, significa yo soy. Entonces nosotros podemos ver que el Señor dice aquí: yo soy gran rey. O sea, está hablando de Él mismo. La demanda proviene de Dios mismo. Nuestro Dios había soportado ya tantas insultos de parte de su pueblo, tantas desavenencias, ¿verdad?, de parte de su pueblo. El pueblo de Israel había ofendido ya tanto a Dios, y la única causa por la que el pueblo de Israel seguía de pie, la única causa es que Dios no cambia jamás, ¿verdad? Él siempre es Dios. De Él proviene esta demanda. Pero imagínense, hermanos, y esto de que Él no cambia, lo dice aquí mismo en el libro de Malaquías. Entonces nosotros podemos pensar, imagínense, hermanos, imagínense esto: que Dios, siendo Dios, que Él creó todo el universo, viene, como dijo un predicador, Carlos Spurgeon,
precisamente en un sermón que habla de que Dios no cambia, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios, empieza a hablar de que Dios viene a hablar con sus criaturas, viene a hablar con quienes creó. O sea, las criaturas son quienes deben buscar a Dios. Nosotros debemos buscar a Dios. Pero en este caso, Dios es el que viene, se acerca a nosotros y nos busca. Como si nosotros fuéramos algo. Cuando realmente no somos nada delante de Dios. Y sin embargo, Él lo hace precisamente porque Él no cambia. Porque Él estableció un plan. Y el plan de Él es que nadie se pierda. Y la única manera de que nadie se pierda es que Él nos visite. Que su Santo Espíritu venga, nos hable en nuestro corazón y que nosotros podamos atender esa demanda que proviene de Dios. La demanda que ahorita vamos a ver en qué consiste en el segundo apartado. Y también esta demanda, hermanos, proviene de aquel que merece lo mejor. Porque dice ahí, yo soy gran rey. Dios, hermanos, no dice soy gran rey porque tenga necesidad de ser reconocido. Porque Él es el gran rey. O sea, aunque el mundo no lo quiera reconocer, que Él es el gran rey, Él va a seguir siendo el gran rey. La gente es la que sale perjudicada por no reconocer que Él es el gran rey. Pero Él le dice a su pueblo, yo soy gran rey, porque Él ama a su pueblo. No porque Él necesite ser reconocido por su pueblo, sino porque Él ama a su pueblo y le está diciendo, mira quién soy. Mira con quién estás hablando y con quién estás tratando. Porque tú menosprecias las cosas sagradas del Señor y menosprecias mi ley y menosprecias todas las cosas que tienen que ver con Dios y no te das cuenta que yo soy gran rey. Pero eso lo dice Dios porque Dios ama a su pueblo de Israel. Quiere que vuelvan en sí, que reconozcan que Él es el gran rey, para que ellos vivan conforme a ese reconocimiento, para que no se reconozcan a sí mismos y sigan, como dicen, ensimismados, ¿verdad? Pensando en ellos mismos y sigan ellos en su pecado y sigan ofendiendo a Dios, profanando su ley, sus sacrificios y todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces, esta demanda, hermanos, proviene de aquel que merece lo mejor, el gran rey. Él merece lo mejor y el pueblo de Israel le estaba dando lo peor. Dice también mi nombre es temible entre las naciones. Mi nombre es temible entre las naciones. O sea, date cuenta, Israel. Date cuenta de la oportunidad que tienes por las promesas a tus padres. No por ti, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios le prometió a sus padres, a los padres del pueblo de Israel, a Abraham, Isaac, a Jacob, que su pueblo iba a ser una gran nación, cuyo gran rey era el Señor. Entonces le dice, mi nombre es temible entre las naciones. O sea, tú puedes estar como entre las naciones, temiendo mi nombre, como el pueblo, como Egipto, que sufrieron grandes cosas terribles de parte de Dios, y muchos temían su nombre. Cuando Josué estaba a punto de entrar a Jericó, todos temblaban. No temblaban por Josué,
Temblaban por Dios, por lo que Dios había hecho en Egipto, aquel reino tan poderoso que era Egipto. Y Dios acabó con ese reino, con todo ese poderío. Entonces por eso el nombre de Dios era famoso entre las naciones. La gente temía a Dios, pero el pueblo de Israel no temía a Dios. Entonces Dios le dice, recuerda que mi nombre es temible entre las naciones. Y Dios prefería que ellos fueran su especial tesoro, que fueran su hijo amado, a que fueran como las naciones, ¿verdad? Que temieran a Dios con terror. Dios prefería que ellos temieran a Dios con reverencia, pero con amor. Por eso Dios les está abriendo los ojos en ese momento, y de Él proviene esa demanda. Entonces Él merece, hermanos, lo mejor. Y también proviene de la parte afectada. Se escucha no me gusta cómo se oye esto, hermanos, pero dado el tema, Dios está haciendo una demanda a su pueblo. Entonces Él demanda porque está saliendo afectada su reputación de Dios, está saliendo afectada su reputación entre las naciones, está saliendo afectada su gloria, su honra. Si ustedes se fijan, vamos ahí al capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entonces, si Dios es padre, dice, ¿dónde está mi honra? El pueblo de Israel, los hijos honraban a sus padres. Era una costumbre, porque esto lo decía la misma ley de Dios. Y eso se había convertido en una práctica. Aunque luego había disensiones entre padres e hijos debido al pecado, pero había una práctica muy normal, como una tradición. Los hijos deben honrar a los padres, así se les enseñaba, y los hijos hacían eso. Entonces Dios les dice, los hijos honran a los padres. Yo soy tu padre, ¿por qué no me honras? Hermanos, Dios no tenía por qué decir eso, pero Él amaba a su pueblo. Dios no tiene por qué decirnos eso a nosotros, hermanos, pero ¿se fijan cuánto nos ama? Entonces Dios nos dice, yo soy tu Padre Celestial, y yo te demando que no profanes mis cosas sagradas. Yo te demando que me tengas en alta estima, y que tengas en alta estima todas mis cosas, las cosas de Dios. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios, hermano, de su palabra, de la oración, de la iglesia, del evangelismo, de todo lo que se hace, todo lo que hace la iglesia del Señor aquí en esta tierra. Nosotros somos administradores y debemos ser hallados como fieles administradores. Pero si menospreciamos las cosas de Dios, ¿cómo vamos a ser fieles administradores? Entonces Dios, que no tiene necesidad de decirnos, nos dice porque nos ama. Respeta mis cosas, tenlas en alta estima, hónrame y yo te voy a honrar. Queremos nosotros, hermanos, que Dios nos honre, y como Dios no nos honra, porque nosotros no lo honramos, estamos nosotros creando cosas artificiosas, haciendo malabares, artificios, y estamos nosotros haciendo, construyendo nuestra propia gloria que se convierte en vanagloria, porque no es nada. Como Dios no nos reconoce,
Como Dios no nos honra, queremos nosotros construir esa honra. Y a Dios no le agrada eso. Porque nosotros, al momento de construir nuestra propia honra ante los hombres, nosotros estamos profanando la gloria de Dios. Si nosotros buscamos nuestra propia gloria, estamos profanando las cosas de Dios. Y por eso Dios no nos honra. Y no nos honrará nunca si seguimos profanando la gloria de Dios. Si empezamos a buscar nuestra propia gloria, Dios nunca nos va a honrar. En cambio, si nosotros buscamos la gloria de Dios, si buscamos honrarlo a Él, primero como nuestro Padre Celestial, y honrarlo como Dios, como el gran Rey, entonces Dios nos va a honrar. Imagínate, si una persona importante en este mundo te honra, todo el mundo va a hablar de eso. El presidente, el gobernador, alguien importante que te honre, todo el mundo va a hablar de eso. Y eso es basura, hermanos. Porque quien debemos buscar que nos honre no es el hombre, sino Dios. Y eso no es una empresa vana o colmada de vanidad, el buscar que Dios nos honre. Porque cuando tú buscas que Dios te honre, tú no estás buscando nada en la gente. Y nadie ve esa honra, nadie la ve. Lo que tú estás buscando nadie lo ve, ni tú mismo lo ves. Pero tú estás buscando, no en sí porque Dios te honre, sino tú buscas honrar a Dios. Entonces, Dios, en su bondad, que no tiene por qué hacerlo, pero lo hace porque Él es fiel, te honra. Imagínate que Él te honre. Imagínate que el rey, cuando dice aquí, yo soy gran rey, imagínate que el gran rey te honre a ti. Entonces empiezan a pasar cosas en tu vida, cosas poderosas de parte de Dios. Y Dios te honra. Y sin embargo, hermanos, esta demanda que Dios hace a su pueblo proviene de Él, ¿verdad? Que es la parte afectada. Él ha sido ofendido porque el pueblo de Israel ha cometido sacrilegio con sus cosas sagradas. Dice ahí en el verso 14, dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Sacrifica a Jehová lo dañado. Hermanos, Dios no necesita intermediarios. Esta demanda proviene de Dios. La dice el profeta Malaquías. Aunque algunos creen que el profeta Malaquías no era en sí un profeta, porque el nombre Malaquías significa mensaje de Dios. Piensan que es algo anónimo, que lo pudieron haber escrito varias personas, etcétera, 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 lo que tú quieras ponerle. Pero el profeta Malaquías, hermanos, es un profeta que habla con todo denuedo, con claridad, y da el mensaje de Dios precisamente, pero lo hace como un instrumento de Dios. Dios no necesita intermediarios, hermanos. Porque ¿ante quién es su demanda? Ante Él mismo. O sea, cuando nosotros ponemos una demanda, por ejemplo, es ante la autoridad. Porque la autoridad tiene poder. Porque nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. Para hacer valer tus derechos necesitas ir con la autoridad. Y la autoridad tiene poder, y la autoridad es la que se encarga de que tus derechos sean respetados y de que se haga justicia. Nosotros no lo podemos hacer nosotros solos. Debemos acudir a un poder más grande. Dios no puede acudir a un poder más grande, porque Él es el poder más grande que existe. Entonces esa demanda, hermanos, no es una demanda que necesite intermediarios, es una demanda contra su pueblo. O sea, Él está demandándole a su pueblo lo que no hacen, honrarlo a Él. Y lo que les está diciendo es que ellos sacrificaban
lo dañado. Y con esto vamos a entrar al segundo punto, en qué consiste la demanda. Nuevamente, vamos al versículo 14, y lo primero en que consiste esta demanda es que Dios demanda al hombre no engañar. Porque dice ahí, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Nosotros no podemos engañar a Dios, hermano. Nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo. En el tiempo de la gracia, cuando ya había ascendido el Señor Jesucristo, había venido a hacer su obra en la cruz, había resucitado, ascendió al cielo, comenzó la iglesia del Señor en el libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo, y en ese tiempo, donde ya había iniciado la gracia, hubo una pareja que se llamó Ananías y Zafira, que ellos vendieron unas tierras que tenían, ofrecieron a los apóstoles parte del precio, sustrajeron de todo el precio de esa heredad, de esas tierras, y se lo guardaron. Y no dijeron nada, solo entregaron ese precio como si ese hubiera sido el precio de la tierra. Pudieron haber dicho, bien sencillo, miren, yo vendí esta tierra, y pudieron haberlo hecho público, pero yo necesitaba dinero, sustraje, y no hubiera pasado nada. O simplemente se hubieran quedado con la tierra, como el apóstol Pedro les dijo, y no hubiera pasado nada. Pero ellos quisieron engañar a Dios, al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro les dice, ustedes quisieron mentir al Espíritu Santo, y a Dios nadie lo puede engañar. Y en el tiempo de la gracia, esas dos personas, esa pareja, cayeron muertos. Primero uno y luego el otro. Entonces podrá preguntarse, pero ¿por qué? Si Dios es amor, es el tiempo de la gracia. Pero no podemos profanar las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. El Espíritu Santo de Dios es santo, es santísimo, es 3 veces santo, porque es el Espíritu de Dios. No podemos intentar mentirle, engañarlo. Entonces Dios le dice a su pueblo, maldito el que engaña. O sea, si tú estás engañando, aparentando que le estás dando a Dios lo mejor, y ante los ojos de los hombres estás dándole a Dios aparentemente lo mejor, pero Dios te dice, no, a Dios no lo puedes engañar. Y maldito es con maldición el que engaña, dice este versículo. Y hay un versículo también, ahí en el versículo 8, donde dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, esa ofrenda dañada se refiere a un animalito, ¿verdad? Un macho, ya sea una oveja, un cabrito, ¿verdad? Una cabra, un animal, ¿verdad? Un toro, lo que sea. El animal que iba a ser presentado delante de Dios como sacrificio, ellos lo presentaban, ahí en el versículo 8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O sea, ofrecían al animal que estaba ciego. Y luego más adelante dice, ofrecéis el cojo o el enfermo. Y en el versículo 13 vienen los 4, ¿verdad? Dice, trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, ¿verdad? Bueno, ahí no incluye lo ciego. Lo ciego está en el versículo 8. Pero son 4 cosas. Lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Bueno, lo enfermo se refiere también a lo ciego, ¿verdad? O sea, los animalitos que tenían ahí, porque ellos se dedicaban a la ganadería, y decían, bueno, mira, vamos a presentarle a Jehová, pues nada más para que no se enoje con nosotros.
Iban y tomaban, decían, mira, pues agárrate ese hombre que no está ciego, batallamos con él. Agárralo y preséntalo. Y lo presentaban y cumplían según ellos con el sacrificio. Pero la ley decía claramente que no se podía presentar un sacrificio así. Mira, ese animalito está cojo, igual, dalo ese, nadie lo va a comprar, ¿verdad? Nadie lo va a comprar para querer su carne, nadie, o sea, se va a batallar para salir, sácalo y mételo al sacrificio. Estaban ofendiendo a Dios. Lo hurtado, o sea, robaban los animales y presentaban eso como sacrificio. Entonces, esta demanda consistía primeramente en que Dios le decía al hombre, no debes engañar. Te engañas tú solo porque Dios ve todo. Y aún, ahorita lo que les mencionaba, dice ahí, preséntalo a tu príncipe. O sea, preséntalo, ese sacrificio que tú me traes a mí, preséntaselo a tu gobernador. Preséntaselo a él como si fuera un pago de tributo, ¿verdad? La palabra dice el Señor Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tú pagas tributo al César o a los reyes o al príncipe, ¿verdad? Que es el gobernador. Y si tú le presentas eso a él, ¿qué te va a decir? Va a decir, me estás trayendo a mí lo peor. Y por eso ellos no lo hacían así. Lo mismo sucede a veces con nosotros, hermanos. Cuando nosotros le damos al Señor lo que nos sobra, cuando nosotros, en lugar de que cuando nosotros, por ejemplo, en el caso del diezmo, cuando nosotros recibimos una gran bendición, ¿verdad? Cuando nos llega nuestro sueldo y nosotros decimos, bueno, tengo que cubrir varios gastos, recibos, etcétera. Y casi siempre, suele suceder que dejamos el diezmo para el final. Decimos, bueno, ahí lo voy guardando, ¿verdad? En lugar de tomar, cuando recibo mi sueldo, decir, voy a agarrar este sueldo, el diezmo, lo voy a apartar para el Señor. O sea, aparta lo mejor para el Señor. No dejes a ver si te queda. Y todavía orando a Dios, Señor, que me quede para darte el diezmo. O sea, es una incongruencia orar para eso. O no orar y simplemente decir, pues ahí me va quedando como quieran, pues ahí lo voy administrando, le vas dando largas ahí al dinero, lo jineteas o lo que sea. Como quiera voy a recibir dinero de acá. Y de este sueldo no puedo pagar el diezmo, pero de este otro sí. ¿Qué le estamos dando al Señor? Le estamos dando lo peor. En lugar de darle lo primero al Señor. Recibimos nuestro sueldo, lo primero que debemos de pensar es la ofrenda al Señor. Y aquí mismo en Malaquías habla de eso, ¿verdad? Que haya alimento en mi casa. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Es una promesa que tenemos. No lo hacemos para eso, lo hacemos para honrar a Dios. Pero Dios es fiel y Dios dice, yo abro las ventanas de los cielos. O por ejemplo, cuando Dios, hermanos, pone en nuestro corazón dar una ofrenda especial, ya sea para una persona necesitada, ya sea para las cosas de la iglesia, lo que sea, pero Dios lo puso en tu corazón y empiezas en tu corazón a decir, no, es que ese dinero yo creo que es para otra cosa, o sea, pero tú sabes que ese dinero te va a quedar. Y dices, pero es que luego si se me acaba. Pero Dios te está diciendo, dalo a esa persona que lo necesita. Pero que verdaderamente lo necesita. No dar nada más por dar y decir, porque quiero que Dios me bendiga. No, no debes dar por necesidad tuya. Debes dar cuando Dios pone en tu corazón. Hace poco me pasó algo en lo que estaba yo con una persona platicando y me vino a mi mente la frase, así casi sin pensarlo, dale 200 pesos, así pensé.
Y honestamente yo no puedo pensar en varias cosas a la vez, ¿verdad? Yo creo que las hermanas sí, ¿verdad? Tienen esa habilidad. Hacer dos cosas a la vez, pensar algo y estar haciendo otra cosa. Yo batallo mucho con eso. He sabido de hombres ¿mande? De todos los hombres. Pero he sabido de hombres que piensan en varias cosas a la vez, varones, ¿verdad? Yo no puedo. Entonces, mientras estaba haciendo yo otra cosa, me brincó a mi mente ese pensamiento. Dale 200 pesos. Lo digo como testimonio, no como vanagloria. Y entonces yo dije, no, pero a lo mejor soy yo mismo. O tal vez esta persona pues anda bien ahorita en su despensa o lo que sea. Pero luego vino a mi mente otro pensamiento. Nosotros somos administradores de Dios. Nosotros administramos los bienes de Dios. A nosotros no nos pertenece nada. Por ejemplo, nuestro sueldo. Decimos, es que yo me partí el lomo para ganarme ese sueldo. Por eso, pero ese lomo, ¿quién te lo dio? ¿Quién te creó? Dice el rey David en su alabanza, dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Aún lo que ganaste partiéndote el lomo. Eres un administrador del Señor, de los bienes del Señor. Entonces en ese momento me convencí, dije, se los tengo que dar, aquí los traigo. Dios sabe que aquí los traigo, por eso me lo dice, ¿verdad? Se los voy a dar a la persona. Y antes de dárselos yo ya los traía doblados, para que no se viera, ¿verdad? Para darle todo el billetote así y que me viera la gente. Lo doblé, así como bien dobladito, ¿verdad? Para dárselo así despistadamente. En obediencia al Señor. Y antes de dárselos, yo se los tenía pensado dar cuando me fuera. La persona me empezó a decir toda la necesidad que tenía. Él no sabía que yo le iba a dar eso. Solo me estaba platicando. Y esa persona sufrió una caída aquí en la avenida. Y ahora estaba mal de su salud, ahora está peor. Y él dice algo, hermanos, que me dolió mucho cuando lo dijo. Que un amigo le dejó una pizza pagada, ¿verdad? Ahí por Soriana. Que le dejó una pizza pagada ahí y que nada más tenía que ir a recogerla, pero él no puede andar en camión ni nada, tiene que ir caminando. Cuando quiso cruzar la avenida aquí por donde se ponen los taxis, que se pone muy feo ahí de muchos carros, resulta que se le dobló el pie y se cayó ahí. Los taxistas lo ayudaron y él hace este lamento ahí delante de mí y dice, yo sé que me ganó la avaricia, dice. O sea, ¿cómo que te ganó la avaricia si estás en una necesidad muy grande? Él no puede trabajar, su esposa es la que trabaja y gana muy poco. Fíjate cómo piensa una persona humilde. Me ganó la avaricia. No, ¿cuál avaricia? La necesidad. Y entonces Dios conocía la necesidad de esa persona. Él conoce todo. Y nosotros, hermanos, yo pude haber dicho, por ejemplo, no, le voy a dar nada más 100 pesos, la mitad, para que me quede a mí, y no le doy a Dios lo mejor, porque no confío en que Dios me va a suplir mis necesidades como quiera, no confío en que como quiera yo ya tengo ahí en mi casa despensa, y esa persona no tenía, y Dios lo sabía. Entonces, hermanos, somos administradores de los bienes del Señor, y el Señor le pertenece todo, y nosotros le damos a Él lo mejor. Debemos darle a Él lo mejor. En esto consiste la demanda. Nosotros no podemos engañar a Dios, hermanos. No podemos engañar a Dios. Y también, ¿en qué consiste esta demanda? En que Dios demanda al hombre no sacrificarle lo dañado. Ese sacrificio, ahí dice nuevamente el versículo 14, dice, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque nosotros, hermanos, queremos, obviamente, lo mejor para nosotros, para nuestra familia.
Y a veces nos excedemos en pensar en nosotros mismos. Pero no pensamos, hermanos, que Dios nos demanda lo mejor. Mira, si tú le das lo mejor a Dios, Dios se va a encargar de tus cosas. Como dijo un pastor, Paul Washer se llama, encárgate de los negocios del Señor y Él se va a encargar de los tuyos. Se va a encargar de tus negocios, de tus cosas. Si tú te encargas de las cosas de Dios, descansa en eso, pero dale lo mejor. La demanda consiste en que no debes ofrecerle a Dios lo último, lo dañado. Por ejemplo, si Dios pone en tu corazón dar juguetes para los niños pobres, entonces tú escoges lo que ya no les sirve a tus hijos y vas y dices, pues esto ya no lo usan, ya no les sirve, vamos a sacarlo. No puedes dar basura a la gente, aunque sean pobres. Al contrario, debes dar lo mejor. Si Dios lo puso en tu corazón, da lo mejor o no lo des mejor. Y si son juguetes en buen estado, puedes darlos también, ahora que viene Navidad. Y si Dios pone en tu corazón dar algo para juguetes, ¿verdad? Puedes, así como le compras a tus hijos, puedes comprar un juguete y decir, se lo voy a regalar a un niño que yo sé que no recibe juguetes de parte de sus papás. Y él ve todos los vecinitos que tienen sus juguetes en Navidad al día siguiente, ¿verdad? Al día 25, y él no tiene nada. Entonces le voy a comprar un juguete extra, aparte de los de mis hijos, para dárselo a ese niño y darle lo mejor a Dios. Si Dios lo puso en tu corazón, ¿verdad? No, tampoco hay que hacer cosas en la carne, ¿verdad? Dios lo pone en tu corazón. A veces no se puede. A veces hay necesidad, digo, apenas tengo para mis hijos. Pero créeme que hubo un caso también ahí en la palabra de Dios, donde había una iglesia que tenía pocos recursos y ellos daban. Y Dios los bendecía, aunque tenían poco que dar. Entonces, tú debes dar conforme a Dios, conforme a lo que Dios te haya bendecido. Pero aún si tienes poco y tienes en tu corazón dar, óralo al Señor. Señor, yo quiero dar, Señor. Hazlo en el Espíritu. Y el Señor te va a decir adelante, porque Él es el Rey. Dices tú, voy a pedirle permiso a Dios de todo lo que tengo que hacer. Claro, para que Dios lo prospere. No lo hagas por tu cuenta. Dile al Señor, Señor, yo quiero dar. ¿Me concedes que dé y que sea bendición? Y Dios te dice, adelante. Y lo das, ¿verdad? No hacer las cosas en la carne tampoco. Y también, ¿en qué consiste esta demanda? En que Dios demanda al hombre lo mejor. Dice ahí, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Dios sabe que tú tienes algo bueno que darle a Dios. Y en cambio, si tú teniendo algo bueno, le das a Dios lo que te sobra, hablando también no solamente de dinero, o de bienes, sino hablando de tu tiempo. Por ejemplo, si Dios te va a usar, si sabes que Dios te va a usar en ese día, porque vas a predicar la palabra, porque vas a compartir la palabra con alguien, y resulta que en la mañana, como a mí la vez pasada, ¿verdad? Que Dios me mandó, yo le digo a mi esposa, con reverencia lo digo, ¿verdad? No es chiste ni nada, pero se escucha algo chistoso, ¿no? Le digo que me despertó un mosquito, ¿verdad? Que Dios me envió un mosquito, porque a las meras 6 de la mañana, ese mosquito no me picó en toda la noche, y no zumbó ni nada, pero a las 6 de la mañana no me dejaba en paz, y lo traía en la cara, y me zumbaba, y fue mi despertador. Y ese día yo iba a dar la palabra, y ¿saben qué, hermanos? Yo me fui a dormir otra vez, nada más fui a matar al mosquito, ¿verdad? Ahí gracias a Dios tenía insecticida, y le aventé insecticida, y me volví a dormir. Y en la tarde estaba yo arrepentido, porque dije, Dios me despertó,
Dios puede usar cualquier medio. Si no pusiste el despertador, porque debe uno ser responsable, ¿verdad? Si ese día sabes que Dios te va a usar, despiértate temprano, aunque vayas a ir a trabajar, porque a veces nos gana eso y decimos, es que voy a ir a trabajar y me dormí tarde. Pues, ¿por qué te andas durmiendo tarde? Si sabes que vas a servir a Dios, y le damos a Dios lo último, le damos a Dios pocas horas de sueño. Pero cuando, por ejemplo, vamos a pasear, nos decimos, no, me quiero dormir temprano para disfrutar el día. Pero cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a servir a Dios en algo, te duermes bien tarde y en la mañana dices, no me voy a levantar tarde, y no te levantas a orar. Y así te andas, todo desvelado. Le das a Dios lo último, le das a Dios lo ciego, lo cojo, lo hurtado. Lo hurtado, por ejemplo, en tu tiempo, porque tu tiempo le pertenece a Dios. Y si tú no le das a Dios su tiempo, entonces estás robándole. Y luego le quieres dar ese tiempo que le robaste, se lo quieres dar a Dios. No le puedes dar eso a Dios. A Dios le tienes que dar su tiempo. Les digo, sobre todo, si sabes que ese día vas a servir al Señor, dale a Dios lo mejor. Si sabes que ese día, hermanos, tú puedes... Yo les enseño algo a mi familia. Aunque a veces no se cumple porque salimos a hacer visitas, ¿verdad, hermanos? Y eso es válido, ¿verdad? No se hace siempre, es una bendición. Y a veces uno que sale a hacer una visita, ¿verdad? Y es algo muy hermoso, y estamos conviviendo, y a veces te dan las 12 de la noche y la 1 de la mañana, y el siguiente día vas a ir a la iglesia. ¿La pasaste bien en ese día? No es siempre, ¿verdad? Es válido. Pero tampoco no vamos a ser rígidos, así religiosos, ¿verdad? Pero yo les enseño algo a mi familia y les digo, el día del Señor empieza un día antes. Esa enseñanza la tenía el pueblo de Israel. El día sábado no empezaba el mero sábado, empezaba el viernes en la tarde, cuando se ponía el sol. Entonces, el día del Señor, ¿sabes qué es el domingo que le das al Señor? O el miércoles que vienes también al culto de oración. Entonces tú, vamos a poner de ejemplo el domingo. Pues tú tienes que pensar desde el día antes, dormirte temprano, para darle a Dios frescura, lo mejor, ¿verdad? Y no ir todo desvelado, a fin de cuentas es domingo, me voy a levantar tarde. Todos fallamos, hermanos, yo también fallo y me levanto tarde y ando apresurado ahí en la mañana de que no me levanté temprano. Y fallamos en eso y no le damos a Dios lo mejor. No le podemos seguir dando a Dios sobras, hermanos. A veces preferimos, ¿verdad?, ver una pelea de box. A mí me gusta mucho el box, pero ya tengo rato que no veo el box, salvo cuando me invitan, ¿verdad? Si ustedes me quieren invitar un día, voy a aceptar la invitación, ¿verdad? Y me gusta mucho el box, pero antes me excedía y lo veía todos los sábados, pero el box se acaba bien tarde. Y estaba yo descubriendo que no le daba al Señor lo mejor, sobre todo porque iba a predicar la palabra de Dios. Y yo decía al siguiente día, no tuve tiempo para preparar bien el sermón. Pero sí tuviste tiempo para ver el box, estar ahí sentadote ahí como 1 hora o más de 1 hora. Y no le damos a Dios lo mejor. Igual que el pueblo de Israel. Entonces esta demanda, hermanos, consiste en que debemos darle a Dios lo mejor. Dios demanda de nosotros lo mejor, no lo dañado, no que lo engañemos sabiendo que tenemos ahí nosotros lo mejor para dárselo a Él. Lo primero es el Señor. Primero es pensar en el Señor. Si nosotros tenemos algo, pensar inmediatamente, esto es para el Señor. Está apartado completamente, es sagrado para el Señor. Mi tiempo, mi dinero, mis hijos, mi familia, todo lo mejor para el Señor. Y también, hermanos, ¿en qué ley está fundada la demanda? Bueno, ya lo comentamos, pero me gustaría comentarlo un poquito más puntualizado para pasar ya al último punto, ya para concluir. Si usted se fija, ahí en el versículo 14 dice, sacrifica a Jehová lo dañado. Esta palabra, hermanos, cuando dice, y sacrifica a Jehová, dice, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, en cambio,
sacrifica a Jehová lo dañado, en lugar de dar lo mejor de lo que tiene ahí. ¿En qué está fundada esta demanda? En la ley de Dios. Vamos ahí a Deuteronomio 15, hermanos, 15:21, para ilustrar con el versículo ahí de la ley al que hace referencia este pasaje. Deuteronomio 15:21 dice: y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Está hablando de los animalitos que se sacrificaban para el Señor. Entonces, cualquier defecto que tuviera, hermanos, debía descartarse, porque para Jehová es lo mejor, algo sin defecto, como el Señor Jesucristo. El sacrificio para rescatar a la humanidad no podía ser cualquier hombre, hermanos. No podíamos ser cualquiera de nosotros, porque nosotros, para empezar, estamos ciegos, porque no podemos ver la gloria de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros. No podemos ver las maravillas de la ley de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros, si el Señor Jesucristo no nos redimió. Pero el Señor Jesucristo es lo mejor que le fue presentado a su Padre Celestial. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque por Él tuvimos salvación. Y si usted se fija ahí en el versículo que leímos, esta demanda está fundada en su santa ley. En la ley cuyo autor es Dios mismo. No podía ser otro autor de la ley, otra persona. No podía ser Moisés, aunque se le dice la ley de Moisés, pero el autor no fue Moisés. No podía ser Abraham, el padre de la fe. No podía ser cualquier persona, hermanos. Ni una persona podía ser el autor de la ley. Ni siquiera ser coautor, ni siquiera ser una parte, autor de alguna parte de la ley, y mucho menos coautor. O sea, que a la par con Dios sea autor de la ley. Nadie podía hacer eso. La ley está dictada desde el corazón de Dios. Dios la dictó. ¿Por qué? Porque es una ley santa. Es una ley sin mancha, sin defecto. Entonces, esta demanda está fundada en la persona de Dios y en su ley, en sus mandamientos. Y en esa ley, hermanos, está fundada, ¿en qué ley está fundada la demanda? En la ley de Dios, cuyo fin es el Señor Jesucristo. Entonces esa ley conduce al Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios, hermanos, les demandaba todo esto? Que le dieran lo mejor. Porque los sacrificios representaban al Señor Jesucristo. Y su valor lo sustentaban en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la economía de un país, el valor de la moneda o del billete debe estar sustentado en algo, en petróleo, en oro o en algún metal. Entonces, en este caso, hermanos, la ley de Dios está sustentada en el valor del Señor Jesucristo. Si tú tienes una promesa de la ley de Dios o de la palabra de Dios y la tomas, esa promesa es como una moneda o como un billete, que su valor está sustentado no en sí mismo, no en el mismo papel. Si tú sacas un billete, nomás que yo no traigo ahorita, hermano, iba a sacar ahorita para dar un ejemplo. Pero aquí hay, ¿verdad? A ver, voy a permitirme tomar uno de aquí de la ofrenda, uno de 50, ¿verdad? Que tiene aquí a José María Morelos, ¿verdad? Este billete, hermanos, es como un papel, ¿verdad? Es un papel como plástico, así. Este billete no tiene su valor en sí mismo, porque en sí mismo, ¿cuánto te pueden dar por un papel? No vale mucho, la verdad. No vale 50 pesos.
Pero este billete, hermanos, que tengo aquí en mi mano, color rosa, con la figura de José María Morelos, su valor está sustentado en el Producto Interno Bruto, así se maneja aquí en México. Está sustentado en algo, en algo que tiene valor. El dólar está sustentado en petróleo. Entonces, nosotros podemos entender que si tú tomas este billete, por sí mismo no va a valer nada. Debe estar sustentado en algo. Si tú tomas una promesa del Señor, como si fuera un billete, tú tomas una promesa, en sí misma la promesa, como palabra, tampoco no puedes decir que no tiene valor, ¿verdad? Porque Dios la pronunció, pero es para entender en qué está sustentado su valor. Dice la palabra del Señor, porque las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, o sea, en el Señor Jesucristo. Están sustentadas en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios está sustentada en el Señor Jesucristo. La ley de Dios está sustentada en el Señor Jesucristo. Los sacrificios del Señor representan al Señor Jesucristo. Entonces no puedes entregar lo peor a Dios, porque el Señor Jesucristo no estaba ciego. Al contrario, sus ojos son preciosos, sus ojos pueden ver la misma gloria de Dios. El Señor Jesucristo no estaba cojo. Él podía caminar por sí mismo. Nosotros no podemos caminar por nosotros mismos. Necesitamos que Él nos cargue, que Él nos lleve para que conozcamos a su Padre Celestial, para que le conozcamos a Él. El Señor Jesucristo se pertenece a sí mismo. Nosotros somos como algo robado. Porque aun cuando Dios nos creó, nosotros buscamos nuestro propio bien. Entonces no podemos nosotros presentarnos como sacrificio. El Señor sí se puede presentar como sacrificio. Entonces, hermanos, todo, lo voy a regresar. El billete, toda promesa, toda palabra de Dios, toda ley de Dios está sustentada en el Señor Jesucristo. Por eso es importante para Dios. Por eso es importante para Dios que tú le des lo mejor. Porque el Señor Jesucristo le dio lo mejor. Y con esto pasamos al último punto para concluir. Sé que ya me tardé, hermanos, pero ya estamos concluyendo. Un ejemplo de alguien que satisfizo completamente las demandas de Dios es el Señor Jesucristo. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí en Malaquías 2:1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Esto se le estaba demandando a los sacerdotes, pero precisamente Dios iba a quitar ese sacerdocio de Leví. Aquí está advertido. Dice ahí en el versículo 8, en el capítulo 2, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. El sacerdocio de Leví, hermanos, iba a ser quitado para que llegara un mejor sacerdocio, según dice el libro de Hebreos, que es el sacerdocio del Señor Jesucristo, que asimismo nos hizo a nosotros sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que sirve a Dios. Nosotros servimos a Dios por el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo, Él satisfizo todas las demandas de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, a cada momento de su vida le entregaba lo mejor a Dios. Nosotros le fallamos mucho a Dios. Nosotros no le damos lo mejor. Pero ya estamos aprendiendo, hermanos. Gracias a Dios por esta palabra, porque estamos aprendiendo que Dios demanda de su pueblo lo mejor. Porque Él es el Rey. Ya lo vimos ahorita ahí en un versículo, en el versículo 14 mismo. Yo soy gran Rey. Él es digno, hermanos. Nadie es tan digno como Él. Él debe recibir lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras cosas, nuestros hijos. Todo lo mejor para Él, hermanos. Porque Él es digno de gloria, de alabanza, de honor. Porque Él es nuestro Padre. El Padre merece honra.
El Señor Jesucristo, hermanos, qué impresionante, hermanos. Él, cada día de su vida, cada minuto, le daba lo mejor a su Padre Celestial. Que Dios nos perdone, hermanos, por no darle a Él lo mejor, porque no le hemos dado lo mejor, pero tenemos la oportunidad de empezar. No podemos decir que no se nos advirtió. Cuando Dios nos demande o nos mande pedir a cuentas el día que estemos enfrente de Él, no podemos decir: el que nos mandaste por pastor no nos advirtió. Aquí está la palabra de Dios. Dios nos está advirtiendo a través de su palabra que para Él es lo mejor. No solo dinero, hermanos, lo mejor en todo, porque Él lo merece. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace posible en nosotros por su Santo Espíritu. No nos falta nada. Démosle lo mejor al Señor, hermanos. Él nos está demandando eso, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es injusto que nosotros recibamos de Dios lo mejor y no le demos lo mejor a Él. Es injusto. Pero tenemos la oportunidad de corregir nuestro camino, hermanos, si lo hemos estado haciendo mal. Vamos a ponernos en manos de Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las promesas que nos has hecho en tu palabra. Gracias por la santa ley que diste a tu pueblo, Señor. Porque cada mandamiento de la ley está sustentada en el valor de nuestro Señor Jesucristo, en el precio altísimo que pagó en la cruz por su sangre, en la dignidad del Rey, del gran Rey de todas las naciones, de todo el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahí está el valor, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tenerte en primer lugar en nuestra vida, a darte lo mejor. Ayúdanos, Señor, a acordarnos siempre, primero acordarnos de ti antes que de todas las demás cosas. Porque sabemos que si confiamos en ti y buscamos primeramente tu reino, todas las cosas nos van a ser añadidas. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por lo demás. Gracias, bendito Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos grandemente. Ayúdanos, por favor. Y perdónanos, bendito Señor, por no darte lo mejor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de cambiar el rumbo de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.